Buenas tardes. Quiero llamar su atención a una porción en el libro de Primera Tesalonicenses. Una porción en donde en su momento contemplaremos a nuestro amado y bendito Salvador, algo que tanto quebranta mi alma. Y dice el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, verso 15. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mirad. Es como una voz de alerta, es como una desvelada vigilancia. Mirad que ninguno pague a otro. Pagar lo que se debe, devolver totalmente o entregar de vuelta, dar lo que es debido. Esto se está refiriendo a los actos injustos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Todo aquello que es malo en su carácter, en su influencia, en su efecto, lo maligno. O sea, esto tiene su fuente en el diablo mismo. Por eso es que este mal es algo tan indigno, es tan despreciable, hermanos. Por eso que alerta que ninguno pague a otro mal por mal. Y eso indigno, eso despreciable, o puede hacer a través de nuestras expresiones, o ese mal que queremos devolver puede ser a través de nuestras acciones. Y como somos grandes actores, puede ser nomás una emoción o una pasión. Entonces esto es lo perjudicial, sea de palabras, de acciones o nomás un sentimiento. El Señor lo expresó. Si aborrezco en mi corazón a mi hermano, Él ya definió quién soy. Y esto es, hermanos, lo perjudicial, lo destructivo, lo dañino. Es algo pestilente, esto mal, o lo repugnante. El Hijo de Dios, hermanos, no debe ser vengativo o rencoroso o dar un daño como respuesta. ¿Cómo se define la vida de un hijo de Dios? La vida del Hijo de Dios consiste en hacer el bien, según este verso, y sufrir el mal. Esa es la vida de un hijo de Dios. Le repito, consiste en hacer el bien y sufrir el mal. Pero alguien podría preguntar, ¿pero por qué siempre tengo que ser yo el que pierde, el que cede? Quiero aclararle, ceder no es perder, es vencer. Es vencer al enemigo del amor, mi orgullo, mi egoísmo. Eso es lo que venzo. Y hermanos, el Hijo de Dios no debe dedicarse a hacerse justicia, sino a mostrar gracia. Y es que, hermanos, no es ese el trato que hemos recibido de Dios. Cuando nos hacen mal, debemos devolver con un bien. Y quiero llamar su atención a esta porción.
Primera Pedro capítulo 2. Verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo me he preguntado, ¿cómo habrá estado Pedro mismo al momento de escribir estas palabras? Porque también Cristo padeció por nosotros, sufrió en mano de hombres malvados. Ese sufrimiento supera toda imaginación. Quienes contemplaban su aspecto, producto, el resultado del trato brutal, quienes contemplaban esa escena, esa pasión, tuvieron que quedar espantados. Eso tuvo que ser una vista aterradora. Y hermanos, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Está haciendo de la cruz de Cristo el centro de esta enseñanza. Porque también Cristo padeció. El sufrimiento de Cristo, su sacrificio. El Señor establece una regla, hermanos, la cual es que el camino a la gloria es el camino del sufrimiento injusto. No hay veredas, no hay atajos. Esa es la única ruta. Los hijos de Zebedeo, ellos creían que había otra forma. Concede que en tu reino, manipulando el afecto de su madre, este esté a tu derecha o a tu izquierda. Ellos ignoraban que la gloria solo se alcanza por el camino de la cruz. Jesús fue juzgado, fue ejecutado como un criminal, aún sin hacer nada malo. No hizo pecado, dice Pedro. No hubo engaño en su boca. Quiero traer una reflexión a su mente. ¿Cómo debe enfrentar usted la injusticia? Porque antes de esta porción, Pedro está hablando de diferentes niveles en la vida social, gobernantes, patronos y todo tipo de hombre. Y cómo enfrentar la injusticia. ¿Cuántas personas nos humillan, nos pisotean, nos abusan? ¿Cómo enfrentar la injusticia? Mirando a Jesús. Esa es la forma. Mirando a Jesús. Al contemplar a Jesús, experimentamos renovación en nuestra disposición de ánimo. Nos abstenemos de reaccionar con enojo, con agresión armada, con descontento, orgullo, rebelión. Entonces, ¿a qué somos llamados? A actuar como Él actuó. No olvidemos que Pedro está haciendo de la cruz de Cristo el centro de su enseñanza. Y usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados a actuar como Él actuó. ¿Y cómo actuó Él? Padeciendo por los males de otro. Eso es lo que está sucediendo en esa cruz. Él está padeciendo por los males de otros. Y dice el verso:
dejándonos ejemplo. O sea que nosotros debemos trazar nuestra vida siguiendo el modelo que Jesucristo nos dejó. ¿Y qué es tener a Jesucristo como modelo? Es seguir y ajustarse a la norma, al patrón de su conducta piadosa, de su conducta santa, compasiva, amorosa. Para seguir su ejemplo, y mire qué ejemplo, el ejemplo de Cristo es una prueba de que la paciente tolerancia de padecimientos no merecidos es aceptable a Dios. Y cuántas veces en el camino de la vida encuentro estas reacciones, pero lo que más me indigna es que no es cierto. ¿Y por qué le indigna? ¿Por qué le desanima? Y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, que continúa, amárgate la vida. Así es. Aléjate de la iglesia, no sirvas más. No. Él dice: alegraos, gozaos, vuestro galardón es grande, hermanos. Y este es el ejemplo de Cristo. Le repito, es una prueba de que la paciente tolerancia de padecimientos no merecidos es aceptable a Dios. Su muerte por nosotros es un ejemplo, no de cómo morir. En Filipenses, Pablo quiere asemejarse no al martirio literal, cruento. Pablo quiere asemejarse a la razón de ese martirio, a esa obediencia silenciosa a la voluntad del Padre, al motivo que le lleva a tomar la cruz. Entonces, hermanos, su muerte por nosotros es un ejemplo ¿de qué? De hacer el bien. ¿Cómo está conectado? ¿Cómo enfrentar la injusticia? Mire a Cristo. Y esa muerte es el ejemplo máximo para hacer el bien. Jesús reaccionó a las circunstancias más difíciles de persecución injusta. ¿Cómo reaccionó? Mire, Dios sabe la vergüenza que tengo ante usted. Dios me conoce más que usted. Y por cosas que son pálidas en comparación a las del Señor. Cuánto pecado. A veces no expresados, pero ahí en el interior. Cuántas actitudes tan malas. Hermanos, le repito, Jesús reaccionó ante las circunstancias más difíciles de persecución injusta. ¿Sabe cómo? Con una dignidad perfecta. Contemple esa vida. Una dignidad perfecta. Un comportamiento humilde. Bueno, despertó el asombro de aquel estadista. Ese hombre estaba acostumbrado a esos momentos, no hay duda, a enfrentar reacciones de todo tipo. Pero mira de cuántas cosas te acusan. Pregunta, ¿no respondes? Y Jesús callaba, dice. De modo que Pilato se maravillaba. Él está reaccionando con dignidad perfecta, un comportamiento humilde. ¿Sabe cuándo? Cuando se entrega a disposición de sus enemigos. ¿Usted me puede explicar eso? Si a Él están sujetos principados, potestades. Estamos ante la omnipotencia y ponerse a disposición de sus enemigos. Dice el verso: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, seguir tras sus huellas, seguir su conducta, seguir su forma de pensar. Cuando la Biblia habla de camino, no es una vereda, no es una calle, es una manera de pensar.
Es una forma de proceder y este es el camino. Como dice la Escritura, oirás a tu espalda una voz que dice, este es el camino, andad por él. Y dice el salmista, y sus pasos nos pondrá por camino. O sea que nos pondrá en el camino de sus pasos. Y estamos esta tarde precisamente para seguir sus huellas, su forma de pensar, su proceder. Entonces debemos seguir el proceder de Jesús, porque el camino a la gloria que Él transitó es el camino de la justicia y del sufrimiento injusto. Ese es el camino a la gloria. Hermanos, el sendero de Cristo está señalado por la paciencia. Está señalado por la humildad, la integridad, la honestidad. ¿Sabe qué es lo impresionante? El diablo no sabe cómo tratar a un hombre humilde. Satanás está acostumbrado a tratar con un hombre soberbio, arrogante, orgulloso, lleno de sí mismo. El orgullo es un sentimiento inútil, hace al hombre un ser indeseable. Pero un hombre humilde trastorna el programa del diablo. Y esta es la marca del sendero de Cristo: la humildad, la paciencia. Y mire qué sendero, mire qué huellas, quien cuando le maldecía. ¿Qué problema el nuestro? Es que me alteró la voz, es que me ignora, no me escucha, es que, bueno, usted sabe, pero mire el cuadro este, quien cuando le maldecían. Jesucristo nuestro Señor y dueño se encontró con la más dura oposición y abuso de parte del mundo. ¿Sabe qué tenemos aquí? La terrible maldad del hombre. Lo que es capaz de hacer la criatura, un gusano. Insultar, ofender de manera vil o despreciable, abominable al Hijo de Dios, tratarlo de manera ruda, humillante. Pero ¿sabe qué sobresale aquí? La terrible paciencia de Cristo. Sí está la terrible maldad del hombre, pero la terrible paciencia, la disposición de Cristo, soportar tan indigno tratamiento, dejarse arrastrar, dejarse abusar, que le dijeran Belcebú, un nombre propio del mismo diablo, quien cuando le maldecían. Hermanos, aquí hay una vigorosa enseñanza para nosotros. No importa cuán severa sea la persecución, el ultraje, la injusticia de lo que somos objetos, Cristo ha ido delante de nosotros. ¿Cómo enfrentar la injusticia? Mirando a Cristo. Él es nuestro caudillo. Él ha ido delante de nosotros. Él es nuestro antecesor. Él ya ha sufrido la profundidad de la indignación. Ya ha sufrido la profundidad de la burla, del ridículo. Bueno, Hebreo dice que no hemos padecido hasta la sangre. Él ya ha ido delante de nosotros. Y cuando le maldecían, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Si supiera lo que soy capaz de hacer, dice. Ni siquiera tiene idea con qué persona ha entrado en este problema. Vaya, mire el caso del Señor, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. O sea que no hablaba. Dice, enmudeció. No abrió su boca. No siempre es cierto que el que calla otorga. ¿Sabe qué dice el profeta en cuanto a él? Callará de amor.
No respondía con maldición. Tampoco con pensamientos o sentimientos no expresados. ¿Cuántas veces gritamos en el silencio? Usted sabe qué, a las personas que nos ofenden, aunque no las expresamos. Él no habla, no tiene pensamientos ni sentimientos no expresados de maldad. O sea que él no injurió de vuelta. Estamos ante un gran caballero. No hizo ningún daño. No volvió a ultrajar, a ofender o despreciar. Imagínese el hombre que viene al frente de una turba. Ya lo negoció en su espalda. Esa es la personificación de la hipocresía. ¿Y cómo lo recibe? Amigo, tremendo eso. Amigo, ¿a qué vienes? A Judas mismo. Hermanos, hay tiempos en que permanecer quietos y sin hablar requiere una fortaleza mayor que el actuar. La quietud, el silencio, es frecuentemente el resultado más elevado de poder. O sea, hermano, estamos pisando Tierra Santa. Estamos ante tanta grandeza. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo maltrataron casi hasta el límite. Y no pudieron obligarlo a poner fin a su silencio de un modo pecaminoso, a las calumnias más viles y mortales. ¿Cómo respondió Jesús? Con un silencio inquebrantable, que está despertando la admiración de un hombre tan despreciable como Pilato. Se asombra este hombre. A los insultos más groseros, al tratamiento más cruel, a la burla que podría haber indignado aún el corazón más débil, el Señor responde. ¿Y qué respuesta? Mire, con una calma muda, complaciente. El primer lugar y más evidente donde el pecado se muestra es en nuestra boca. Por eso es que pureza de boca es marca de perfección. Como dice un pensador, dime lo que piensas, te diré quién eres. Aquellos que han sido acusados injustamente, han sido maltratados sin motivo, saben la fortaleza tan grande que es necesario poseer para guardar silencio a Dios. Hay una congregación en Honduras, me hospedo en ese hogar. No me malentienda, usted ya me conoce, pero no estoy para criticar a este hermano, pero es como un volcán en erupción. Me indicaron dónde estaba todo lo de la casa. Y hay una pila donde lavar mis manos. Y descubro que el agua, la esposa escucha el agua caer. Y le dice a su esposo, en su forma cariñosa como lo trata: yo le pedí un favor, le dice, pensé que lo había hecho, reparar la fuga de agua. Entonces él responde: preferiste a tu hijo para que hiciera ese trabajo. Él formó a su hijo en la albañilería y la plomería. Preferiste a tu hijo. Yo sabía que todo eso estaba malo. Y le dice: te voy a castigar 6 meses con esa fuga. Pero ¿sabe qué asombro ante ese contexto? Con tanta ternura,
sonriente. ¿Sabe qué respondió esa mujer? Mi amor, le dice, si eso lo hace ser feliz, bendito 6 meses. Impresionante. Y no hace que eso quite su paz. Una mujer llena de Dios sigue adorando y cantando a su Señor. ¿Qué es humildad? Es verse a sí mismo condenado sin causa. ¿Y qué? ¿Y qué? Y permanecer en silencio. Esa es humildad. Verse a sí mismo condenado sin causa y permanecer en silencio. Es estar callado bajo el insulto, bajo la malicia. Eso es imitarle a él, ¿verdad que sí? Es que no sos hombre, no tenés carácter. Allá en Honduras dicen que no sos macho. Aquí no es asunto de hombría, aquí es asunto de principios espirituales. Eso es imitar al Señor. Él es nuestra regla perfecta. ¿Cómo enfrentar la injusticia? Ya lo olvidó, mirándole a Él. Él es nuestra regla perfecta de cómo controlar la lengua. Qué difícil. Cosa difícil. ¿Cuántas veces, hermanos, están tratando los negocios del Señor? Entre los hermanos que tienen ministerio, y no es cierto que a veces esas reuniones terminan decepcionantes, se vuelve acalorado el ambiente aunque esté cayendo nieve afuera. ¡Qué terrible! Él es la regla perfecta de cómo controlar la lengua en medio de la persecución, en medio de la injusticia, del sufrimiento injusto, de cómo resistir pacientemente por el gozo venidero. En cuanto a él dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Quien cuando padecía, dice Pedro, no amenazaba. Delante de una cantidad increíble de crueldad verbal, física, intensa, asesina, de la virtud perfecta, todo ello injustificado, cuando padecía, no amenazaba. O sea que él no tomó represalias, hermanos, no causó mal, no dañó por venganza. Él ejerció control. Otro problema mío, mire, no tanto de la lengua, él ejerció control de sus sentimientos. ¿Cuántas veces actuamos por sentimientos? Negamos un habla, un saludo, ya no volvemos a ese hogar. Salimos por aquel pasillo porque aquí está alguien donde alimenta más el ácido del resentimiento. Actuamos por sentimiento y ¿sabe qué es lo peor? En respuesta a nuestros sentimientos. No, él ejerció control perfecto de sus sentimientos y ¿sabe qué más? De sus poderes. Dice, cuando padecía, no amenazaba. Ninguna palabra, hermanos, de irrespeto escapó de su callada lengua. Qué caballero, ¿verdad? Qué nobleza. Sufrió sin reclamar nada. Mientras sufre, su sangre está siendo derramada. Esa sangre no reclama venganza. Esa sangre proclama misericordia. Qué asombroso. Cuando le crucificaban y hablaban contra Cristo, esa sangre que están haciendo surgir de ese cuerpo
está hablando a favor de sus hombres en el trono de juicio. Y está transformando ese trono en un trono de gracia, al que ahora usted y yo tenemos acceso. En el alma de Jesús no había resentimiento, no había ira pecaminosa, no había deseo de castigo por los que estaban maltratando. ¿Sabe qué está haciendo él abogando a favor de esos hombres. Los está excusando y le dice al Padre, no saben lo que hacen. Ellos no conocían la persona que estaban crucificando. Si hubieran sabido, dice Pablo, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Eran ignorantes en cuanto a todo. ¿Qué hacía él? Encomendaba la causa al que justamente. Él estaba confiando su todo al Padre. Él entrega al Padre para que Él se ocupe. Él pone en manos del Padre toda esa escena. Literalmente, hermanos. Jesús se mantuvo encomendándose a sí mismo y las circunstancias de cada sufrimiento injusto a Dios. Él no hizo uso de sus poderes. ¡Qué dependencia absoluta, hermanos! Este patrón alcanzó hasta el punto culminante cuando Jesús se encontraba en esa cruz. Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que dice Lucas 23, 46. Entonces, es necesario que sigamos su ejemplo. Es necesario que aceptemos la persecución injusta, el daño recibido, pero sin agresión, sin venganza. Ese es el modelo. Regresamos a la porción citada. Estamos en 1 Tesalonicenses 5, verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Hermanos, esto es lo que hace al cristianismo diferente, tanto del paganismo como del judaísmo, porque ellos no saben nada de la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia? Es mostrar bondad al que nos hace mal. Esa es la gracia de Dios. Tanto el pagano como el judío no entiende, no sabe nada de eso. Hermanos, la venganza o el daño como respuesta no se debe expresar ni a los creyentes, ni a los inconversos. Que ninguno pague a otro mal por mal. Aquí hay una frase, hermanos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea que aquí hay una exhortación. No debemos mantener resentimiento por ofensas pasadas o ese doloroso recuerdo de heridas anteriores, deseando intensamente el mal del ofensor, esa mala disposición de la mente, buscando destruir a quien me ha hecho tanto daño. La amargura afecta, destruye otras relaciones, causa heridas duraderas, corrompe con su veneno, estorbando, contaminando, eliminando la paz. No puede haber prosperidad en una vida, en un hogar o en una iglesia, a menos que haya paz. Y el veneno del rencor, de la amargura, lo destruye, lo contamina. ¿Por qué no mantener rencor?
porque el rencor es un mal consejero. Se vuelve en destrucción de quien lo retiene. La primera víctima en ser destrozada por la amargura es quien la abraza. Es como una hoguera que consume todo sentimiento noble. Este mal, ¿qué mal? El resentimiento, el rencor, la venganza. Este mal es una seria pérdida de credibilidad del cristianismo. Este mal detiene nuestro crecimiento, nuestra utilidad para Dios. Entonces no deberíamos quedar enredados, retenidos, hermanos, por la debilidad de nuestros malos sentimientos. Y hemos visto cómo el Señor tuvo control de sus sentimientos y de sus poderes. En oposición a hombres discutidores, debemos guardar una disposición calmada. Cuando se nos ofende, debemos amar y perdonar. Perdónalos. Esa es la expresión en la cruz. No saben lo que hacen. Cuando se nos ataca, no deberíamos reaccionar mal. Cuando alguien es áspero, violento con nosotros, debemos responder con tranquilidad. Es lo que contemplábamos frente a Pilato y todos los acusadores del Señor. O sea, no deberíamos entrar en contienda, en discusión. Cuando alguien le acusa injustamente, no deberíamos exponer a esa persona. Si es herido, no debemos buscar venganza. Si somos insultados, no debemos amenazar. Si somos traicionados, nosotros no debemos responder de la misma manera. ¿Cuántas veces ese saludo del ósculo santo, ese besuqueo? Y allá atrás tenemos, si somos traicionados, nosotros debemos ser leales. Nosotros debemos seguir protegiendo la espalda, el honor, la dignidad de esa persona. Hermanos, el cristiano que se asemeja a Cristo no responde de la misma manera al enojo y ataque de otros. Entonces no seamos conquistados. No seamos confundidos, hermanos, por lo malo que nos hacen. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Si mi resentimiento, mi rencor o mi amargura lo pone a usted resentido, ha sido vencido por el mal. ¿En qué forma? Hermanos, no permitamos ser vencidos por nuestras propias reacciones malas al mal que nos hacen. Recuerda cómo reaccionó el Señor con dignidad perfecta. Ese es el ejemplo. Pero no debo reaccionar de una forma mala al mal que me hacen, porque mi propia maldad, ¿cuál? Reaccionar con ira, enojo, venganza, rencor, distanciarme de la persona. Mi propia reacción mala es más perjudicial para mí que el mal que me han hecho. Desde ese momento me separo del Espíritu Santo. Se rompe mi relación con Él y el Espíritu Santo sufre al saber cuánto voy a sufrir al estar apartado de la relación, la comunión con Él. Si sentimos las heridas, las ofensas de injusticias cometidas contra nosotros, lo que debemos vencer es el mal, no la persona. Esa persona necesita ser perdonada. El Señor venció el mal no a Pedro,
Pedro se alejó de él, pero él madruga a la playa a buscarlo. Y no hay un reproche. Ahí no hay espacio para esa expresión, yo no tengo pelos en la lengua, dice. No hay un reclamo, una confrontación. Solo una pregunta: ¿me amas? La victoria está en la disposición de mansedumbre, de paciencia, de consideración, de humildad. Tenemos que vencer, hermanos, el odio. Lo que hay que vencer es el mal, mirábamos, no la persona. Lo que hay que vencer es el rencor. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pero ¿cómo vencer el odio? ¿Cómo vencer el rencor? Hermanos, con la generosidad o el sacrificio del amor se vence la agresión del odio. Esa es la forma. Entonces, ¿cómo enfrentar la injusticia? Mire al Señor. Ahí lo contemplamos. Soportar ese maltrato sin rencor, llevar las debilidades de otros con una disposición comprensiva que no deja de amar pese a las ofensas que reciban, a los desprecios, pasando por alto faltas, personalidades diferentes. Antes, seguir siempre lo bueno para con otros y para con todos. Aquí habla de algo lindo, mire, aquello que es bueno en su carácter, aquello que es beneficioso en sus efectos. Eso es lo que hay que seguir. Seguir siempre lo bueno, lo honorable. Es lo que agrada a Dios. Eso es lo bueno, lo que agrada a Dios. Y si eso agrada a Dios, entonces es beneficioso. Y si eso agrada a Dios, entonces es saludable, es apropiado para nuestra vida. Al decir siempre, qué tremenda esa palabra, mire. Seguir siempre lo bueno significa que debemos de ser buenos con las personas, aun y cuando ellas no lo sean con nosotros. Ese es el mensaje. Seguir siempre lo bueno. Qué asombrosa sabiduría divina hay aquí. El Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para esa otra expresión. ¿Y qué relación tiene en el verso 16? Estad siempre gozosos. ¿Qué tiene que ver con mirad que ninguno pague a otro mal por mal? Pues tiene que ver todo, hermanos, porque el gozo es el mejor remedio contra el veneno del rencor. El gozo es como agua que apaga la llama del odio, del enojo. Me dijeron que 3:40 cerrara mi boca y eso es que el Señor nos bendiga.